Hola, saludo desde Nicaragua. Me complace compartir con ustedes otro programa, esta vez tratando sobre la ley que se acaba de aprobar en Japón para proteger, para dar apoyo a las víctimas de abuso sexual infantil por parte de las organizaciones religiosas. Esta ley surgió como una eh, impulsada por lo que sucedió al primer ministro Shinzo Abe, que fue dado a muerte por una persona ex miembro de la Iglesia de la Unificación, conocida como la Sexta Mun, que estaba en contra, y se creía que el primer ministro pertenecía a dicha secta. Eh, Ahí en esa secta también hay denuncias de abuso sexual infantil, y también tenemos el caso de los testigos de Jehová que se unieron e hicieron dar a conocer en los periódicos los, los casos de cómo se manejan los casos de abuso sexual infantil dentro de la secta de los testigos de Jehová, y vimos cómo esto fue llevado ante el Parlamento del Japón. En su momento yo les compartí la noticia y ahora vamos a hablar sobre la ley. Pero antes, como el carácter de nuestras reuniones son sagrados, vamos a elevar un cántico del sistema inicuo de Satanás. Este cántico dice así: te hice una promesa de amor un día 6 de mayo. Las horas que pasé junto a ti, sentada en tus rodillas. Ay, Dios mío, ay, la influencia de Satanás. Miren lo que estoy pensando en medio de este cántico, de este canto. Es que dejaría de ser del mundo de Satanás. Las horas que pasó sentada en sus rodillas. ¿Qué estuvo haciendo esta muchachita sentada en las rodillas del hombre? Ah, no, ya no sigo con este canto. Por eso hay que hacerle caso a nuestro amoroso cuerpo gobernante. No vean, no oigan, no lean ninguna información del cachudo, ni no escuchen música que no sean más que los cánticos del reino. Ay, ¿se fijan cómo el cachudo se metió a mi mente y me hizo pensar malas cosas? ¿Ah? La canción dice de que cuántas las horas que pasé junto a ti, sentada en tus rodillas y yo imaginándome otra cosa. Ni quiera Dios. ¡Qué barbaridad! Bueno, espero que no me traten de chabacana por esto, pero hay que ponerle un humor a las cosas. Yo enferma con este problema de mi voz que a veces me pone deprimida porque no estoy bien y no puedo hacer muchas cosas. Ahí voy a estar así toda jalada. Pero bien, hay que darle un carácter serio a las cosas y ponerle un poquito de humor. Hay canales de historia que yo miro en el YouTube y le ponen unas cosas y a mí me da risa, pero si aprende con el humor que le pone el narrador de la historia. Se dieron de pamplina y papá, salen, pone ahí unos videos, ¿no?, que se están cacheteando, que comenzaron la guerra, pum, pum, salen decapitándose la cabeza. Y bueno, si decapitar es quitarse la cabeza, estoy haciendo una repetición, porque cápita viene significa cabeza. Salen ahí decapitándose y salen un montón de cosas que a mí me causan mucha risa. Bueno, voy a compartirles la información que preparé, ¿verdad? Que la resumí. Siempre les muestro el sitio porque eh, es una demostración de un trabajo serio de investigación que hago, y no son pamplinadas mías las que estoy diciendo.
Japón aprueba nueva ley de apoyo a víctimas de corporaciones religiosas. Pues bien, la ley tiene un nombre muy largo porque abarca una serie de cosas que favorecen a las víctimas. Fue criticada por el Ministerio de Educación, conocido por sus siglas en inglés, MEXT, MEXT, Ministerio de Educación, y las otras letras no recuerdo qué significan, pero va relacionado con educación y tecnología. La ley se llama Ley sobre disposiciones especiales para el funcionamiento del Centro de Apoyo Jurídico de Japón para el alivio rápido y sin problemas de las víctimas de actos ilícitos específicos y disposiciones similares y especiales sobre la disposición y gestión de bienes por parte de corporaciones religiosas. Muy largo el título, pero la ley se concentró en abarcar lo que normalmente sucede dentro de las organizaciones religiosas. Por ejemplo, la ley del abuso sexual infantil. Esto que dispone sobre la gestión de bienes está relacionado con el derecho que esta ley dispone para las autoridades a fin de revisar si las personas que pertenecen a las organizaciones religiosas son estafadas mediante la manipulación, son estafadas con su dinero. Sabemos de casos, por ejemplo, hay muchas iglesias evangélicas y otras que no son evangélicas, que no sé, las adventistas y los mormones, no tengo experiencia ahí, pero en otras evangélicas que sí, y, y grandes pastores como famosos pastores como Cash Luna, eh, Altucin, no me acuerdo cuáles otros más, que le dicen a la gente que hay que dar el diezmo y que la persona que no da el diezmo, el 10% del ingreso que tiene una persona en el mes, hay que darle ese 10% a Dios, y el que no se lo da, le está robando el dinero a Dios. Eso es una de las manipulaciones, ¿verdad? Le debería decir a la gente mejor de una manera directa: ve, aquí para tener un lugar de adoración, un centro de reunión, necesitamos pagar infraestructura, mantener esa infraestructura, pagar agua, pagar energía eléctrica, pagar internet, pagar computadoras, asientos, mesas, todo lo que se necesita para llevar a cabo sus reuniones, sus cultos, sus actividades. No, que le dicen a la gente que con la Biblia en la mano, que le está robando el diezmo, le está robando el diezmo a Dios, y que eso es un pecado. Entonces es una manipulación mental con la Biblia, porque la ley del diezmo fue dada a los israelitas y ya no estamos regidos bajo la ley del Antiguo Testamento, es decir, las escrituras hebreas. Y es más, eso ya ni existe en el Estado moderno de Israel, que sabemos cómo se logró volver a formar en el año 1945, y los primeros movimientos comenzaron allá por el año 1900, poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, con una moción de el convenio de las conversaciones de Balfour, y los impulsores fueron el Reino Unido, que estaban a favor de que Israel tuviera un estado y regresaran a su país, a su antiguo territorio allí en Palestina, y formaran su propia nación. Pero esto fue posible con el secretario de Estado de los Estados Unidos en 1945, perdón, 1949, con el ahora fallecido Henry Kissinger. Entonces, eso pues ya no existe, y el diezmo era para los levitas, porque los levitas eran los sacerdotes
del templo. Ellos eran los que se encargaban del mantenimiento del templo, de ofrecer los sacrificios, de ofrecer la liturgia, la adoración, llevar a cabo, liderar todo eso. Y a ellos no les fue asignado territorio específico como al resto de las tribus de Israel, sino que tenían ciudades en cada una de los territorios que fueron asignados a las tribus de Israel. Entonces ellos tenían que vivir de ese 10% que daba el pueblo de Israel. Con ese 10%, ellos lograban mantener primeramente el tabernáculo y después el templo, lograban se ponían a cargo pues de todo para que el pueblo pudiera adorar. Entonces, esta ley trata de que las personas que pertenecen a organizaciones religiosas no sean estafadas con sus bienes materiales y de dinero mediante sus creencias, mediante sus doctrinas. Yo pienso, ¿verdad?, de que ellos deben de tener la doctrina que les dé la gana, lo que crean, porque esa es la libertad de expresión, la libertad religiosa, pero a lo que no tienen derecho es a hacerle daño a las personas ni a manipularlas con sus enseñanzas. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, evitar que esto suceda. Sabemos también de casos de gente que han donado su herencia, edificios, casas, joyas, la han donado a las organizaciones religiosas a las que pertenecen. Sabemos de muchísimos casos, por ejemplo, en la secta de los Testigos de Jehová, con frecuencia, con cierta frecuencia salía en la atalaya distintas maneras en que una persona podía donar, apoyar con sus bienes para la obra mundial, la obra de predicación, la obra de construcción de salones, incluso con millas de las tarjetas de crédito, con herencias, con joyas, con fideicomisos, con edificios, con casas y con todo eso. Y eso es eso es una manipulación, lo que hacen, y es una estafa económica, una estafa que imagínense que dejan sin herencia a la familia de la persona, miembro de la organización religiosa, y los verdaderos herederos legítimos se quedan sin nada. Y esto pues no es correcto. Yo pues no estoy de acuerdo con esa enseñanza. Es una manipulación, es un robo, es una estafa económica. Pues bien, veamos lo que dice la ley, que fue extenso el artículo. Yo traté de resumirlo lo más que pude, porque bueno, en primer lugar estaba en japonés y la traducción al español pues no es muy buena. Tuve que auxiliarme de Máximo Introvigné, sociólogo con especialidad en religiones, de origen italiano, en el sitio Bitter Winter, Invierno Amargo. Tuve que apoyarme con él, lo bueno pues que se dice de la ley, que eso es lo que vamos a resaltar, porque lo malo de la ley, toda ley tiene sus deficiencias, pero quiero enfocarme en lo bueno, porque este señor Máximo Introvigné, como es muy enfocado en las religiones, pues tengo yo un punto de vista en el que considero en que él está equivocado, porque tal vez nunca ha practicado una religión específica, y al estudiarla a toda, no puede tener una experiencia única, como es el caso pues de muchos de los que pertenecimos a la secta de los Testigos de Jehová, como el caso mío, que pertenecía a la religión bautista, y a la secta de los Testigos de Jehová. No tiene una experiencia muy particular como la de aquel que profesa una religión. Pues bien, esta ley entró en vigor el 30 de diciembre de 2023 y tiene el número 89, y le ordena
a las organizaciones religiosas contra las cuales se hayan presentado solicitudes de disolución, porque esto está sucediendo en Japón, las personas se están uniendo y están solicitando que se disuelvan esas organizaciones. Y hay otras organizaciones que ellas mismas están solicitando su disolución porque ven pues que, sobre todo si no son religiones parecidas o nativas de los japoneses, pues son unos cuatro pelados los que llegan y ellas mismas solicitan disolver la organización. Entonces, les ordena presentar informes periódicos, o sea, de manera constante, cada cierto tiempo, sobre los activos que ellos poseen, como el caso de los testigos de Jehová, que sabemos que tienen una millonada de dinero, tienen negocio en las armas, tienen negocio con la Monsanto, con la industria la industria alimenticia, no solo la Monsanto, sino de otras, de fertilizantes, la industria del tabaco y otras más que un día les voy a mostrar un sitio donde aparece todo lo de las propiedades de la Watchtower, de la organización, la Corporación de los Testigos de Jehová. Entonces les está ordenando presentar informes periódicos sobre sus activos, los activos, o sea, los bienes tangibles e intangibles que tienen las organizaciones religiosas y que notifiquen a las agencias administrativas ahí en Japón, las agencias encargadas de administrar las organizaciones religiosas, de controlarlas, antes de enajenar sus bienes inmuebles. El caso de la secta de los Testigos de Jehová, vemos cómo hacen esta estafa del negocio inmobiliario. Le dicen a las personas que hay necesidad de construir salones del reino. Entonces, les hacen préstamos a los miembros que están interesados en construir salones del reino, les hacen préstamos con el propio dinero que las mismas personas dan en las contribuciones, en la cajita de contribución, porque la cajita de contribución lleva dos depósitos. Uno para el mantenimiento del Salón del Reino y la otra para la obra mundial. Eso abarca la producción de la literatura, el mantenimiento del sitio web, el salario del cuerpo gobernante, la manutención de toda la gente que vive en Betel, de manutención, techo y comida. Allá ellos se las ingenian aparte con las ropas, qué sé yo. Y todo ese dinero hay también para la construcción de salones del reino. Entonces, se da dinero para eso y cuando se tiene necesidad de construir un nuevo salón, desde las sucursales, desde la sede mundial también, se manda dinero prestado que las congregaciones tienen que pagar con cierta tasa de interés y así construyen el salón del reino. ¿Qué pasa? Después dice que hay necesidad de vender el salón del reino. Venden el salón del reino y no le devuelven el dinero a los miembros porque ellos fueron los que aportaron el dinero y ellos fueron los que pagaron los intereses. Entonces, esa es una estafa, un gran negocio inmobiliario. Aquí les puse una fotografía de la Cámara de Consejeros de Japón. Está interesante la ley, me gustó porque esta abarca hasta el dinero, los activos, activos tangibles e intangibles. El activo, bueno, para los que saben contabilidad, los activos están diferenciados, activos circulantes, activo fijo, eh, los activos tangibles, los que son los medios de oficina, todos los equipos con los que cuenta una organización para trabajar, computadoras, mobiliario, equipo de oficina, todo eso son los activos de una organización y los pasivos pues son las cosas, lo que debe y lo que le debe.
No, lo que le deben pasa son activos. Entonces, siguiendo con el resumen de la noticia, según esta ley número 89, estas corporaciones religiosas van a estar clasificadas en esta ley por dos tipos: corporaciones religiosas designadas y corporaciones religiosas especialmente designadas. Tienen una diferencia no tan sutil, pero que se destaca lo suficiente como para que podamos entenderla. Especialmente designada. La diferencia entre estas corporaciones reside en el número de sus víctimas, la cantidad de víctimas que, que generan, que causan. Si este número es considerable o es sustancial, es grande, entonces se van a considerar corporaciones religiosas especialmente designadas. Estas corporaciones religiosas especialmente designadas, ¿verdad?, consideradas así por la cantidad de víctimas que produzcan, estarán bajo una vigilancia más estricta. Van a ser vigilados de manera más estricta sus activos, sus billullos, aquello que más nos duele, el dinero. Van a estar más supervisadas, más vigiladas de manera estricta. Y las víctimas, es decir, los abogados de las víctimas van a tener un acceso más fácil a los inventarios y a las cuentas de estas organizaciones religiosas. Porque víctimas no solo están definidas en esta ley, no solo las de abuso sexual infantil, sino víctimas estafadas económicamente, como el ejemplo que les puse, que heredan sus bienes, joyas, dinero, millas de tarjetas de crédito y fideicomisos y otras cosas más. La ley define como víctimas a aquellas personas que han sufrido agravios específicos en los que se ha basado la solicitud de disolución. O sea, una persona pide, yo quiero solicito que esta organización religiosa sea disuelta porque me hizo este daño, y tiene que especificar el daño. Y es considerada víctima, miren qué interesante, antes o después de que haya presentado la solicitud de disolución. Estas personas la ley les confiere derechos legales, derecho a reclamar daños y perjuicios según los daños específicos que sufrieron por parte de la organización religiosa. Muy interesante, muy bueno. El Comité de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Consejeros, que es la Cámara Alta del Parlamento japonés, afirma que aquellas personas que no tienen una intención, imagínense, aún aquellos que no tienen la intención de reclamar, también son consideradas víctimas. Por ejemplo, alguien sufrió un abuso por parte de la organización religiosa, de dejarle su herencia, y aún si ella no se considera víctima y no ha reclamado nada, que se le haga justicia, porque luego se percata, oye, fui estafada, llegué a descubrir la verdad de esa gente, miré que es una estafa, despertó, abrió los ojos, aunque no reclame y aunque no solicite que se disuelva la organización, también es considerada víctima. ¿Por qué? Porque la ley ordena a sus agencias administrativas, que tiene para tal fin estar vigilando constantemente a esta organización. También siguen siendo consideradas víctimas aquellas personas que hayan recibido indemnización y que no hayan hecho saber el daño, el agravio ante las autoridades. ¿Por qué? Porque
hicieron un arreglo y quizá esa indemnización no compensa el daño que la persona recibió. Entonces ahí tiene derecho a intervenir la autoridad mediante esta ley 89. También se incluyen como víctima aquellos casos que se dan como resueltos cuando la persona víctima haya hecho un trato de compensación con la persona. No importa si, si por ejemplo, yendo con el ejemplo de alguien que le dio su herencia, su dinero a la organización religiosa, supongamos de los testigos de Jehová, y se percata de que es una secta y que comete muchos abusos, muchos daños y que fue engañado, y viene y hace arreglo. Mira, la herencia que les di valía en su momento $10,000. Hoy vale 20,000, pero la organización viene y le dice, no, por la inflación, por el dinero se devalúa, entonces le vamos a dar 5,000. Y la persona haya aceptado ese trato, aún así, esta ley la considera una víctima y tiene derecho a justicia mediante esta dicha ley que estamos tratando. Algunas personas pueden creer que esto es una consecuencia de la emoción que causó y que todavía se vive en Japón, que causó en Japón y que es alimentada por los medios de comunicación, la conmoción que causó la Iglesia de la Unificación, la secta Moon, sin importar si el caso es considerado injusto o injusto, porque a la secta Moon le están investigando sus activos por el caso de la muerte, del fallecimiento del primer ministro Shinzo Abe a manos de un exmiembro. Imagínense, ni un primer ministro se escapa a los daños de los miembros de las organizaciones religiosas, aunque la persona ya no era miembro, pero sentía un odio hacia esa iglesia. Una vez establecido por la ley los criterios para identificar y contar a las víctimas de organizaciones religiosas impopulares, o sea, ¿cuáles son las impopulares en Japón? Aquellas que no son de la cultura japonesa. Estos criterios se van a aplicar fácilmente a cualquier otro grupo o a cualquier organización antisecta que designe como secta para sus propios fines. Es decir, hay organizaciones antisectas, como por ejemplo como la Child USA, ¿verdad? Aunque su objetivo es luchar por proteger a la niñez, pero hay organizaciones antisectas que tienen acceso a las autoridades, específicamente a las que se encargan de las legislaciones, de hacer justicia, y también a los medios de comunicación. Y ellos son los que dan a conocer lo que sucede dentro de esas organizaciones religiosas. Y son consideradas impopulares. Y ese criterio se va a aplicar, el criterio de considerarlas como víctimas se va a aplicar fácilmente mediante la ley. Según los grupos y según las organizaciones que sean designadas como secta por estas organizaciones antisectas. No sé si me doy a entender bien. O sea que organizaciones antisectas pueden decirle a las autoridades, vean, esta organización religiosa es una secta. Así que toda secta causa víctimas. Nosotros venimos aquí a denunciar que esta organización religiosa es una secta. Entonces esas organizaciones antisectas juegan un papel importante dentro de esta ley
porque van a ayudar a definir el criterio para establecer quiénes son víctimas y quiénes no lo son. Porque siempre hay oportunistas. En todo hay oportunistas y se pueden declarar personas. Mire, yo fui víctima me considero víctima de esta organización porque todos los meses daba el diezmo, porque me decían que le estaban robando a Dios. Y entonces yo me quedé sin dinero y necesito que me devuelvan mi dinero y qué sé yo. Entonces, ¿cómo la ley va a considerar ese caso? Como una estafa, según mi punto de vista, ¿verdad? Según el criterio que apliquen las autoridades japonesas, ahí va a ser otra cosa o quizás va a coincidir con lo que yo pienso. Pues hasta aquí llega la información que les tenía para hoy. Espero que hayan comprendido bien el alcance de la ley. Muy largo el nombre, pero abarca mucho. Identificar a las víctimas, apoyarlas, suministrarles mecanismos legales, herramientas legales, para que puedan verificar, tener acceso a los activos de la organización religiosa que les causó daño. Y la ley establece dos tipos de organizaciones. Las corporaciones designadas y la corporación especialmente designada, cuya diferencia es la cantidad de víctimas que produzcan. Y según esa cantidad de víctimas que produzca, así va a ser analizado cada caso y van a ser indemnizadas o compensadas según el daño que hayan recibido. En proporción al daño causado por la organización religiosa, así va a ser aplicada la ley. Este es un logro más del sistema inicuo de Satanás. ¿Pero qué? Gracias a personas que están organizadas, como mencioné en la ley, grupos antisectas, organizaciones antisectas que ayudan a las autoridades a identificar y denuncian qué organizaciones religiosas son consideradas como sectas y qué daños han causado y qué daños siguen causando. Y por lo tanto, esas personas serán consideradas víctimas. Bueno, espero que compartan esta información, que les haya sido de su interés, como lo fue para mí. Quizás habrá algunas personas que digan de que yo no publico noticias como por ejemplo la que eh, se escuchó la semana pasada de que los testigos de Jehová, la secta de los testigos de Jehová está financiando la guerra en Ucrania. Cuando ya las noticias son muy trilladas, pues yo no las publico aquí en mi canal. Me he enfocado más en los casos de abuso sexual infantil y lo que otros países están haciendo para lograr reducir esta cantidad de víctimas y ver los alcances de esas leyes, porque eso es muy bueno. Y yo digo, el día de mañana, tengo la esperanza de que aquí en mi país podamos organizarnos personas y podamos hacer oír nuestras voces y alertar a las autoridades competentes para que se puedan crear leyes como vimos en el estado de Maryland, la organización Child USA, cómo logró que la ley de Maryland que no prescriban los delitos cometidos hacia la niñez, sino que sean de manera permanente, no haya prescripciones de la ley, que podamos algún día aquí en América Latina lograr tener leyes, pero somos nosotros los actores
quienes debemos de tomar esa iniciativa. Bueno, y me despido, espero que no me consideren fuera de noticia, que no estoy al tanto de lo que sucede. Mientras estuve con mi depresión crónica, no estuve al tanto de eso, no quería saber nada. Bueno, y por eso no hacía trabajos para el canal. Y espero que el cántico del sistema inicuo de Satanás no haya ofendido a nadie, porque no se queda conforme con todos. Hasta la próxima. Adiós y muchísimas gracias.